Bienvenidos al tutorial Cómo crear tu propia aplicación web con PHP, MySQL, Admin LTE, Bootstrap y consumirlo desde Android Studio. Parte 8. Creando diseño de layouts login y inicio, agregando funcionalidad a las clases login y inicio para consumir el resultado del servidor. Si surge alguna duda pueden escribirme en los comentarios. Continuando con el proyecto, en el package login nos dirigimos al package domain y creamos la clase info usuario contract y dentro vamos a declarar las variables que recibamos de la consulta al loguearnos. Declaramos las siguientes variables: entero resultado, string mensaje, entero ID usuario, string nombre, string apellido, string avatar, string fecha creación, string fecha último acceso, entero status, entero ID tipo usuario. Presionamos botón derecho y nos dirigimos a Genetaré, Getter and Setter y seleccionamos todas las variables que declaramos. Creamos la clase usuario data. Esta clase la usaremos para llenar nuestra tabla usuarios interna de la base de datos. Copiamos todas las variables de la clase info usuario contract y las pegamos para ahorrar tiempo. Presionamos botón derecho y nos dirigimos a Generate, Getter and Setter y seleccionamos todas las variables. Abrimos la clase base datos interna y en la variable key-usuario-logeo la cambiamos por status. Nos dirigimos al onCreate y actualizamos esa misma variable en la creación de la tabla. Abrimos el layout login-activity y aquí empezaremos a darle diseño a nuestra vista. Cambiamos el constraint layout por linear layout, le agregamos un background, dentro llamamos al color accent, le agregamos un gravity, center, le agregamos un orientation, vertical y eliminamos el text view que trae por default. Nos regresamos a la vista design y agregamos un linear layout de 300 dp en width, agregamos otro linear layout dentro de este y dentro agregamos un text view. En texto le agregamos el string name de la app, con un color gray accent y de tamaño 24 sp, le quitamos el weight 1 y dentro de ese mismo linear layout le agregamos la imagen en background y escogemos nuestro vector en drawable logo. A nuestro linear layout le pondremos que la gravedad la utilice en botón para que ambos, tanto el text view como la imagen, las ponga abajo del mismo. A la imagen le pondremos tanto en width como en height que sea de 60. Agregamos otro linear layout en el segundo nivel de layouts y dentro de este agregaremos dos linear layouts, uno para la imagen con el vector de usuario con nombre login-user y otro para el edit text del usuario. Al primer linear layout le pondremos un background edit text-rounded, a la imagen le pondremos de width y height de 35 dp, al edit text le pondremos de width match-parent y de height 35 dp, le pondremos de color width y de ID le pondremos edit-usuario. En el otro linear layout copiamos y pegamos los mismos que acabamos de hacer. En imagen en background usaremos el vector login-pasicon y el edit text en suite le pondremos edit-contra. En el segundo nivel creamos otro linear layout y dentro agregaremos un checkbox llamado mostrar contraseña, le pondremos el color gray accent, en modo code agregamos un botón y dentro le pondremos el drawable checkbox personalizado, le agregamos un text size de 16 sp. En el segundo nivel creamos un relative layout para el botón de entrar, agregamos un botón con width match-parent y de height 40 dp, en texto le pondremos entrar, de ID le pondremos btn entrar, de color gray accent, en background le pondremos el drawable personalizado btn, nos movemos al modo split y agregaremos un text all caps en false para que ponga el texto en minúsculas, agregamos una imagen dentro del relative con un background de drawable login-flechaico, con un width y height de 30 dp y lo posicionamos en el centro a la derecha. En el edit text de contraseña vamos a cambiar el input type y lo cambiaremos por text password. Crearemos un package llamado inicio y dentro creamos otro package llamado application y otro llamado domain. Dentro de application creamos una clase llamada inicio activity, creamos un layout llamado inicio-activity. Dentro de la clase inicio activity extendemos a activity y creamos el onCreate y vinculamos el layout inicio-activity al mismo. Abrimos el manifest y agregamos el activity de nombre.inicio.application.inicio-activity, de lo contrario al loguearnos nos marcará error el cual no queremos. En Data Application crearemos una clase llamada Usuarios Web Service Cloud. Aquí pondremos todas las consultas que provengan del servidor. Creamos la variable public static final string URL new igual entre comillas dobles pondremos http://192.168.0.179 usuario au pwsm .
Creamos la variable public static final string URL images igual entre comillas dobles pondremos http diagonal 192.168.0.179 diagonal. En mi caso es esa IP, en ustedes deben poner la IP que les diga su PC entrando al CMD y ejecutar el comando ipconfig y ahí les dirá su IP. Creamos la variable public static final string método login usuario igual entre comillas usuario diagonal login.php. Creamos dos variables public static final string parámetro login usuario igual entre comillas usuario igual y parámetro login usuario password igual entre comillas el símbolo y password igual. Estas variables las usaremos para poder consumir al momento de loguearnos. Regresamos a la clase login activity y creamos una variable public string mensaje-espera igual entre comillas vacío, creamos otra variable public string mensaje-null igual entre comillas vacío, creamos dos variables de tipo edit text de nombre edit-usuario y edit-contra, una variable de tipo button de nombre btn entrar, dos variables de tipo stream usuario value y contraseña value, una variable progress dialog de nombre pdialog, una variable private de tipo exception de nombre exception igual a null, una variable de tipo http url connection de nombre conexión igual a null, una nueva variable private stream result igual a comillas vacío, una nueva variable de tipo info usuario contract de nombre resultado usuario igual a new info usuario contract. En el onCreate declaramos la variable mensaje-espera igual a getResources.getString entre paréntesis r.stream mensaje-espere, declaramos la otra variable mensaje-null igual a getResources.getString y entre paréntesis r.stream.mensaje-error-null pointer. Casteamos la variable edit-usuario igual findViewById entre paréntesis r.id.edit-usuario, casteamos la variable edit-contra igual findViewById entre paréntesis r.id.edit-contra, casteamos la variable btn entrar igual findViewById entre paréntesis r.id.btn entrar. Al edit-usuario vamos a agregarle un addTextChangerListener, seguido de un punto addTextChangerListener entre paréntesis new text to add y dentro de afterTextChanger agregamos la misma variable edit-usuario.setError entre paréntesis null, para que cuando no escribas nada dentro del input arroje un mensaje de error. Al edit-contra vamos a agregarle un addTextChangerListener, seguido de un punto addTextChangerListener entre paréntesis new text to add y dentro de afterTextChanger agregamos la misma variable edit-contra.setError entre paréntesis null, para que cuando no escribas nada dentro del input arroje un mensaje de error. Al btn entrar la agregamos el setOnClickListener y lo reemplazamos por lambda, dentro le agregamos un new usuario login async-task.execute, el cual crearemos en un momento. Vamos a agregar un método override onButPreset para que al cambiarnos de activity al retroceder no regrese a la activity anterior. Creamos un private void showWhileDialog, entre paréntesis declaramos una variable de tipo stream de nombre mensaje para pasarle los mensajes que devuelva nuestro async-task al momento de solicitar el login, dentro pondremos nuestra variable pdialog igual a new progress dialog login activity.this, le asignamos a la variable pdialog.setProgressStyle entre paréntesis progress dialog.style-spinner, setTitle entre paréntesis un stream llamado login de usuario, setIcon entre paréntesis r.migmac.i launcher, setMessage entre paréntesis la variable mensaje, setMax entre paréntesis igual a 100, setCanceled onTouchOutSide entre paréntesis igual a false y por último al mismo pdialog le agregamos .show para que se muestre durante la ejecución de la sync-task. Creamos un private void close-while-dialog y dentro declaramos un if entre paréntesis la variable pdialog.isShowing y dentro del if la variable pdialog.dismiss para que al terminar de ejecutar nuestro async-task llame al close-while-dialog y se cierre nuestro show-while-dialog. Creamos el private class usuario login async-task extends async-task, void, integer y boolean. Dentro agregamos los métodos override onPreExecute, onPostExecute, onCanceller y goInBackground. Dentro del onPreExecute agregamos la variable exception igual a null, llamamos al showWhileDialog entre paréntesis llamamos a la variable mensaje-espere, asignamos a la variable usuario value igual edit-usuario.getText.toString.trim, asignamos a la variable contraseña value igual edit-contra.getText.toString.trim. Validamos en un if si usuario value.length es igual a 0, sino otro if si contraseña value.length es igual a 0.
Si usuario value es igual a 0 al id-usuario le agregamos .setError entre paréntesis el usuario es un dato requerido, dis.cancel igual a true para que cancele la solicitud de consulta de la sync-task, si contraseña value es igual a 0 al id-contra le agregamos .setError entre paréntesis la contraseña es un dato requerido, dis.cancel igual a true para que cancele la solicitud de consulta de la sync-task. En doInBackground cambiamos de voids a params, creamos una variable de tipo string de nombre parámetros igual a paréntesis vacío por mientras, abrimos un try, catch, fuera del try devolvemos un return false, dentro del try empezamos creando una variable de tipo URL de nombre URL igual new URL entre paréntesis llamaremos a nuestra clase usuarios web service cloud.url new más usuarios web service cloud.método login usuario. Llamamos a la variable conexión igual y casteamos http url connection url.openconnection, asignamos a la variable conexión.setRequestMethod entre paréntesis post, eliminamos los catch y las reemplazamos por catch-java.net.unknownException y dentro exception igual a new exception entre paréntesis unknownHostException, abrimos otro catch socket timeout exception x dentro exception igual a new exception entre paréntesis socket timeout exception, abrimos otro catch exception x, dentro exception igual a x esto para que ya no nos marque error en el casteo de http url connection y setRequestMethod. Asignamos a la variable conexión.setRequestProperty entre paréntesis, entre comillas content-length, comillas vacías más integer.toString entre paréntesis la variable parámetros.getBytes.length, asignamos a la misma variable conexión setDoOutput entre paréntesis true, declaramos una variable dataOutputStream de nombre wr igual a new dataOutputStream entre paréntesis agregamos la variable conexión.getOutputStream, asignamos a la variable wr.write entre paréntesis la variable parámetros.getBytes entre paréntesis standardcharsets.utf-8, y cerramos la variable wr con el punto close. Regresamos a la variable parámetros y será igual a usuarios web service cloud.parámetros login usuario más usuario value más usuarios web service cloud.parámetros login usuario password más contraseña value. Abajo del wr.close declaramos una variable de tipo scanner de nombre instream igual a new scanner entre paréntesis, conexión.getInputStream, validamos con un while instream.asNextLine, dentro del while agregamos la variable result igual entre paréntesis instream.nextLine. Declaramos un final JSON de nombre JSON igual a new JSON, como JSON es externo tendremos que agregarlo en el build.gradle, nos dirigimos a dependencias y ahí agregamos el implementation.google.code.json 2.json 2.2.8.6. Sincronizamos ahora, nos dice que esta versión es desactualizada y si queremos actualizarla nos posamos en la implementación y le decimos que si nos actualice a la versión más reciente en mi caso es la 2.8.9. Sincronizamos y nos dirigimos de nuevo a Login Activity. De regreso a la variable JSON ahora sí la podemos importar y ya podemos continuar, llamamos a la variable resultado usuario igual a JSON.FromJSON entre paréntesis le agregamos la variable result, y la clase info usuario contract.class de la cual la variable resultado usuario es de ese mismo tipo de clase. Finalizamos con el doInBackground devolviendo el return igual a true. Una vez habiendo pasado del doInBackground si todo está bien seguirá con el onPostExecute el cual cachará lo que sea que haya asignado al resultado usuario, sea el JSON o alguna excepción. En onPostExecute le cambiamos el nombre a la variable boolean por result, antes de iniciar vamos al onCanceller y cambiamos el super.onCanceller por el close while dialog. Agregamos un tree y un catch de tipo exceptionX, fuera del tree catch agregamos otro close while dialog para que al terminar todo el proceso del onPostExecute desaparezca el show while dialog. Dentro del exception vamos a declarar la clase validación excepciones de nombre útil igual a new validación excepciones y le pasaremos el getApplicationContext, declaramos una variable de tipo string de nombre mensaje igual a útil.obtener mensaje excepción y le pasamos el ex. Llamamos al toastMensajes.errorToast y dentro le pasaremos el activity en el que nos encontramos, loginActivity.dis y el mensaje. En el tree validamos con un if result else, dentro del else validamos con otro if exception es diferente de null, vamos a declarar la clase validación excepciones de nombre útil igual a new validación excepciones y le pasaremos el getApplicationContext, declaramos una variable de tipo string de nombre mensaje igual a útil.obtener mensaje excepción y le pasamos el exception.
Llamamos al toastmensajes.error toast y dentro le pasaremos el activity en el que nos encontramos, login activity.dis y el mensaje, y llamamos al finish. En el else llamamos al toastmensajes.error toast y dentro le pasaremos el activity en el que nos encontramos, login activity.dis y le pasamos la variable mensaje-null. Regresamos al if result y dentro validamos con un switch resultado usuario.get resultado que nos devolverá el número de resultado dependiendo de que nos arroje es a dónde se irá, sea resultado 400, 401, 402, 403 o 200. Le asignamos el case 400 break, case 200 break, case 401 break, case 402 break, case 403 break, llamamos al toastmensaje.error toast y le pasamos el login activity.dis y el resultado usuario.get mensaje al case 400, para el case 401, llamamos al toastmensaje.info toast y le pasamos el login activity.dis y el resultado usuario.get mensaje. Para el case 403, llamamos al toastmensaje.error toast y le pasamos el login activity.dis y el resultado usuario.get mensaje. Para el case 402, creamos un intent de nombre vigencia igual a new intent y le pasamos el login activity.dis y el mismo login activity.dis. Iniciamos el Start Activity y dentro le asignamos la variable vigencia de tipo intent, agregamos el finish y no olvidemos agregar el llamado a toastmensajes.warning toast y le pasamos el login activity.dis y el resultado usuario.get mensaje. Para el case 200, creamos un intent llamado inicio igual a new intent y le pasaremos el login activity.dis y el inicio activity.class para que nos redireccione a ese activity, iniciamos el Start Activity y dentro le asignamos la variable inicio. Agregamos el finish, no olvidemos crear una variable global de tipo checkbox de nombre cbmostrar password, lo declaramos en el onCreate cbmostrar password igual a findviewById dentro el r.id.cbmostrar password. Llamamos a la variable cbmostrarpassword.setOnCheckedChange tener new compound button, importamos el método override de onCheckedChange y dentro validamos con un if isChecked, llamamos a la variable edit-contra.setInputType entre paréntesis inputType.type-text-variation-password y en el else edit-contra.setInputType entre paréntesis 129, para regresarlo a modo password. Ejecutamos el modo debug para lanzar la app, comprobamos que el checkbox de mostrar contraseña funcione, activamos línea por línea el modo debug y comprobamos que arroja el proceso de consumo del login. Como pueden ver, al yo no poner datos correctos el result me devuelve un 403 y el mensaje dice que el usuario no existe. Agregamos un usuario que sí existe y presionamos de nuevo enter y ahora nos dice que la contraseña no coincide, esto porque el usuario sí existe. Agregamos la contraseña correcta y ahora sí nos redirecciona al activity inicio. Cambiamos en la tabla el status a 0 de nuestro usuario para que nos muestre un mensaje diferente, el cual es que el usuario ya no está vigente. Abrimos la clase base datos interna, vamos a crear un public long crear usuario el cual contendrá los parámetros stream usuario, stream contraseña, int status, nos regresamos a columnas de la tabla usuario, agregaremos la variable private static final de tipo stream key-usuario-nombre igual a nombre, la variable private static final de tipo stream key-usuario-apellido igual a apellido, la variable private static final de tipo stream key-usuario-fecha creación igual a fecha creación, la variable private static final de tipo stream key-usuario-fecha último acceso igual a fecha último acceso, la variable private static final de tipo stream key-usuario-id tipo usuario igual a id tipo usuario, nos dirigimos al onCreate y agregamos a la consulta de creación de tabla usuario key-usuario-nombre de tipo varchar 255 not null, key-usuario-apellido de tipo varchar 255 not null, key-usuario-fecha creación de tipo varchar 255 not null, key-usuario-fecha último acceso de tipo varchar 255 not null, key-usuario-id tipo usuario de tipo integer not null, agregamos los parámetros stream nombre, stream apellido, stream fecha creación, stream fecha último acceso y int id tipo usuario.
Dentro del crear usuario agregamos un content values de nombre CV igual a new content values, y concatenamos los campos de las tablas con los parámetros que le pasemos al loguearnos, cv.put entre paréntesis, key-usuario-usuario y usuario, cv.put entre paréntesis, key-usuario-nombre y nombre, cv.put entre paréntesis, key-usuario-apellido y apellido, cv.put entre paréntesis, key-usuario-fecha creación y fecha creación, cv.put entre paréntesis, key-usuario-fecha último acceso y fecha último acceso, cv.put entre paréntesis, key-usuario-contraseña y contraseña, cv.put entre paréntesis, key-usuario-status y status, cv.put entre paréntesis, key-usuario-id tipo usuario y id tipo usuario y devolvemos con return db.insert entre paréntesis tabla-usuarios, null y cb. Creamos un public de tipo usuario data de nombre obtener usuario y le pasaremos un parámetro de tipo string de nombre usuario c. Dentro agregamos una variable de tipo usuario data de nombre resultado usuario igual a new usuario data. Agregamos una variable de tipo string de nombre consulta igual a select asterisco from más tabla-usuarios más where más key-usuario-usuario más igual más usuario. Llamamos a la variable cursor igual a db.raw query entre paréntesis, consulta y null. Validamos con un if cursor diferente de null y cursor.getCount mayor a 0. Dentro del if declaramos todas las variables de la tabla usuarios pero de tipo entero, int id usuario igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-id usuario, int usuario igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-usuario, int nombre igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-nombre, int apellido igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-apellido, int fecha creación igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-fecha creación, int fecha último acceso igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-fecha último acceso, int contraseña igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-contraseña, int status igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-status, int id tipo usuario igual a cursor.getColumnIndex key-usuario-id tipo usuario. Vamos a declarar un ciclo for cursor.moveToFirst, diferente de cursor.ifAfterLast, cursor.moveToNext. Dentro llamamos a la variable resultado usuario.setID usuario. Dentro agregamos el cursor.getInt y la variable intID usuario y así agregamos todas las variables a resultado usuario igual agregamos a la clase usuario data la variable contraseña y le hacemos un getSet. Fuera del if devolvemos con return la variable resultado usuario. Regresamos a la clase loginActivity y dentro del case 200 agregamos una variable de tipo toastMensajes.successToast le pasamos los parámetros loginActivity.dis y el resultado usuario.getMensaje. Declaramos la variable base datos interna de nombre útil crear usuario db igual a new base datos interna loginActivity.dis. Declaramos un try y un catch de tipo exception. Dentro del try llamamos al útil crear usuario db. Instanciar bd. A la variable útil crear usuario db.crear usuario le pasamos los parámetros necesarios para que se cree el usuario después de que fue exitoso el logueo del usuario, esto para que no importa si cierras por completo la aplicación, al entrar de nuevo se loguee automáticamente, a menos que te desloguees del usuario. Le pasamos el resultado usuario.getUsuario, resultado usuario.getNombre, resultado usuario.getApellido, resultado usuario.getFecha creación, resultado usuario.getFecha último acceso, contraseña value, resultado usuario.getStatus, resultado usuario.getID tipo usuario. Cerramos el útil crear usuario db.close. Al catch le agregamos la variable validación excepciones útil igual a new validación excepciones getApplication context. Declaramos una variable de tipo string de nombre mensaje igual a útil.obtener mensaje excepción. Dentro asignamos el parámetro e, llamamos al toastMensajes.error toast le pasamos el loginActivity.dis y la variable mensaje. Terminamos con un finish. Quitamos todo el código del intent que redirecciona al activity inicio y lo ponemos dentro del try para que terminando de agregar el usuario a la base de datos interna se dirija al activity inicio.
Nos regresamos a la clase base datos interna y agregamos una columna más a la tabla interna usuario llamada key-usuario-avatar igual a avatar. En la consulta crear tabla de usuario agregamos el key-usuario-avatar de tipo varchar not null. En crear usuario agregamos la variable de tipo stream llamado avatar, vinculamos con un cb.put key-usuario-avatar y avatar. En obtener usuario agregamos otro int llamado avatar igual a cursor.get column index key-usuario-avatar, y dentro del for agregamos esta variable a resultado usuario.set avatar cursor.get stream avatar. Regresamos al login activity y en crear usuario agregamos el resultado usuario.get avatar. Dentro del intent inicio vamos a agregar un put extra, inicio.put extra y le pasamos los parámetros, entre comillas usuario y resultado usuario.get usuario, esto para que al estar en inicio activity podamos visualizar toda la información del usuario logueado. Abrimos la clase inicio activity y fuera del onCreate creamos un public void obtener usuario para traer toda la información del usuario el cual está logueado. Dentro agregamos un try y su respectivo catch exception de nombre dentro asignamos a e.printStackTrace, dentro del try llamamos a la clase base datos interna de nombre útil de b igual a new base datos interna dis, iniciamos el útil de b.iniciar de b, llamamos a la variable resultado usuario igual a útil de b.obtener usuario, declaramos la variable global de tipo usuario data de nombre resultado usuario igual a new usuario data, asignamos el parámetro usuario a obtener usuario y creamos la variable global de tipo stream de nombre usuario. En el onCreate creamos una variable de tipo bundle llamado extras igual a getIntent.getExtras, esto me servirá para recuperar el put extra que mandamos desde el login activity, asignamos a la variable usuario igual a extras.getStream dentro pondremos entre paréntesis usuario, este nombre tiene que coincidir con el que se le puso en el put extra del login activity, de lo contrario hará que la aplicación crashee si no se pone el nombre correcto ya que lo tachará de que no existe. Agregamos en el onCreate obtener usuario, nos dirigimos al layout inicio-activity, agregamos un text view con id t usuario, nos regresamos a la clase inicio activity y agregamos una variable global de tipo text view de nombre t usuario, agregamos en el onCreate la variable t usuario igual a findView by idr.id.t usuario. Asignamos al txt usuario.setText y dentro le pasamos la variable resultado usuario.getUsuario. Ejecutamos el emulador para ver el resultado, nos logueamos y ya vemos que en efecto en inicio activity muestra el nombre de usuario en el text view. Nos dirigimos a la clase base datos interna, creamos un public int obtener total usuarios, esto para poder validar si ya existe un usuario en la tabla usuarios. Dentro declaramos una variable de tipo stream de nombre consulta igual a select count asterisco from más tabla guión bajo usuarios, llamamos al cursor igual a db.routeQuery, dentro asignamos la variable consulta y seleccionar en nulo, asignamos al cursor.moveToFirst, declaramos otra variable de tipo int y count igual a cursor.getInt column index en 0, devolvemos en return y count. Nos dirigimos a la clase login activity, agregamos un public void obtener total usuarios, dentro creamos un try catch exception y dentro asignamos al e.printStackTrace, en el try declaramos una variable de tipo base datos interna de nombre útil usuario de b igual a new base datos interna dis, instanciamos la de b al útil usuario de b.instanciar de b. Asignamos la variable resultado total usuarios igual a útil usuario de b.obtener total usuarios, y por último cerramos el útil usuario de b.close. Declaramos la variable global int resultado total usuarios, en el case 200 dentro del try agregamos el obtener total usuarios y validamos con un if resultado total usuario es igual a 0, cortamos toda la sección de útil crear usuario de b dentro del if. Regresamos a la clase base datos interna y vamos a crear un public lone editar usuario y dentro vamos a agregar una variable de tipo content values de nombre cv-editar igual a new content values, y asignameros todas las variables de la tabla con el put, return de b.update tabla usuarios, cv-editar, en el where clause agregamos el key-usuario-id usuario más id usuario y where args igual a nulo. Al content values le pasamos los parámetros lone id usuario, stream nombre, stream apellido, stream avatar, stream fecha creación, stream fecha último acceso, stream contraseña, stream status, stream id tipo usuario. Regresamos al login activity y dentro del else vamos a copiar toda la sección crear usuario debe con la diferencia que llamaremos al editar usuario.
Copiamos del login activity toda la sección del obtener total usuarios y lo vamos a pegar en la clase introducción activity y creamos la variable global int resultado total usuarios. En el onCreate agregamos el obtener total usuarios, antes del iniciar animación. En el onFinish agregamos la validación if else y dentro vamos a cortar y pegar toda la sección del intent login y dentro del if resultado total usuario mayor a 0 creamos otro intent inicio igual a new intent introducción activity.this y inicio activity.class, en el start activity ponemos el intent inicio, finish, en introducción vamos a copiar y pegar toda la sección de obtener usuario, agregamos la variable de tipo usuario data de nombre resultado usuario igual a new usuario data, el obtener usuario lo renombramos por obtener usuario ID, dentro del útil db vamos a agregar un nuevo obtener usuario pero con el ID resultado en la clase base datos interna agregamos un public de tipo usuario data de nombre obtener usuario logueado, dentro agregamos la clase usuario data de nombre resultado usuario igual a new usuario data, declaramos una variable de tipo stream de nombre consulta igual a select asterisco from más tabla guión bajo usuarios más where más key guión bajo usuario guión bajo status más igual más 1 más limit 1, llamamos al cursor igual a db.raw query consulta y seleccionar nulo. Copiamos todo el if de obtener usuario para ahorrar tiempo. Regresamos a la clase introducción activity y vamos a renombrar obtener usuario ID por obtener usuario logueo y al útil db le asignamos obtener usuario logueo. En el onCreate después del obtener total usuario ponemos el obtener usuario logueo. Dentro del if resultado total usuarios mayor a 0 agregamos otra validación if resultado usuario.getStatus igual a 1 cortamos toda la sección del intent inicio y lo pegamos dentro del if y dentro del else copiamos toda la sección del intent login. Vamos a agregarle a la variable inicio un puth extra, inicio.puth extra de nombre usuario y resultado usuario getUsuario, para que no se crashee nuestro activity inicio porque es necesario que siempre se le pase el puth extra usuario. Ejecutamos nuestro emulador, se abre la app y vemos que no está completamente full screen el activity login, copiamos el getWindow de la clase introducción activity y lo pegamos en el onCreate de la clase login activity y en el onCreate de la clase inicio activity, relanzamos la aplicación y nos logueamos y nos redirige al activity inicio. Todo funcionó correctamente ya que al cerrar la aplicación por completo y al habernos logueado una vez y al volver a entrar permaneció en el activity inicio, dando a entender que se está guardando la información del usuario en la tabla usuario de la base de datos interna. Ahora nos dirigimos al layout inicio-activity para darle estilo a nuestro layout. A nuestro linear layout principal le vamos a agregar un background de tipo color gray accent, agregamos un nuevo linear layout, dentro agregaremos otros 3 linear layout, el primero será de width 40dp y de height 40dp, el segundo le pondremos en weight 1 para que ocupe todo el espacio horizontal posible y el tercero le pondremos en width 40dp y en height 40dp, cambiamos el segundo nivel linear layout en height bajo content, le asignamos el background color gray accent, al tercer linear layout le agregamos un botón en width de 40dp y height 40dp, de background le ponemos el drawable home-salir, el t usuario lo ponemos en el segundo linear layout y en width y height match-parent y en gravity le ponemos start, center-horizontal, en el primer linear layout le agregamos un image view de width y height de 70dp redimensionamos los linear layouts al mismo 70dp en width y height, al image view le pondremos de ID de nombre img usuario y al botón en ID de nombre le pondremos btn salir. Nos regresamos a la clase inicio activity y vamos a crear un private static class de nombre download image from internet extends async task, con los parámetros de tipo string, void y bitmap esto para que podamos desplegar nuestra imagen que viene del JSON. Dentro declaramos una variable de tipo ImageView de nombre ImageView, un constructor public download image from internet y le pasaremos una variable de tipo ImageView de nombre ImageView, dentro le asignaremos un this.ImageView igual a ImageView, agregamos un protected de tipo bitmap background con el parámetro de tipo streamURLs, dentro creamos una variable de tipo stream de nombre imURL igual URLs en la posición 0, una variable de tipo bitmap llamada bmech igual null, agregamos un try dentro declaramos una variable de tipo inputStream de nombre im igual new java.net.url casteado de la variable imageurl.openstream, al bmech le decimos que es igual a bitmapfactory.decodestream de la variable in, en el catch le pasamos el exception de nombre dentro le asignamos a log.e dentro el tag error message y e.getMessage, asignamos a e.print stack trace y fuera del try, catch retornamos el bmech, agregamos un protected de tipo void on post execute le pasamos el tipo bitmap
bitmap de nombre result y dentro asignamos al ImageView.setImageBitmap el result. En el onCreate validaremos con un if si resultado usuario.getAvatar es diferente de nulo y resultado usuario.getAvatar.no está vacío y resultado.getAvatar no es igual a nulo. Dentro declaramos el new download image from internet casteado de ImageView findView by id.id.img usuario.execute, usuarios web service cloud.url images más resultado usuario.getID usuario más diagonal más resultado usuario.getAvatar. Declaramos una variable global de tipo ImageView img usuario lo asignamos al onCreate img usuario es igual a findView by id.id.img usuario, y en el else, asignamos al img usuario.setImageResource.growable.login-user. Abrimos la clase usuario data y creamos otra variable de tipo entero y de nombre id, le agregamos sujeter setter, abrimos la clase base datos interna porque haremos unos cambios, agregamos una columna más a la tabla private static final de tipo stream de nombre key-usuario-id igual a id, renombramos el primary key de id usuario a solo id, agregamos otro integer not null este se llamará key-usuario-id usuario, en crear usuario agregamos el parámetro de tipo stream de nombre id usuario y se lo asignamos a cv.put-usuario-id usuario, en obtener usuario agregamos un entero de nombre solo id igual cursor.get column index usuario-id, dentro del for agregamos otro resultado usuario.setID cursor.getIntID, en editar usuario, el parámetro loadID usuario lo volvemos solo id y agregamos otro de tipo entero llamado id usuario, agregamos otro cv-editar.put-usuario-id usuario en la consulta update en el where clause cambiaremos por key-usuario-id más igual más id, en obtener usuario logueado, agregamos otro entero de nombre id igual a cursor.get column index key-usuario-id, dentro del for agregamos otro resultado usuario.setID cursor.getIntID. Abrimos la clase LoginActivity y en la consulta a la base de datos editar usuario, agregamos el resultado usuario.getID usuario. Abrimos la clase InicioActivity y agregamos una variable global button de nombre btn salir, declaramos en el onCreate el btn salir igual a findView by id.id.btn salir, asignamos al btn salir un .setOnClickListener, agregamos un método override de onButPreset, en el btn salir agregamos un intent de nombre login igual a new intent inicio activity.dis y loginActivity.class, llamamos al start activity login y finish. Entramos al emulador y eliminamos la app por completo porque modificamos al base de datos. Nos logueamos y ya se ve nuestro inicio con estilo pero hay que hacer algunas correcciones, no se ve nuestra imagen de usuario y el texto se ve en negro al presionar el botón salir nos redirige al login. Cerramos la aplicación por completo y la ejecutamos de nuevo, al parecer algo salió mal porque sigue mostrándonos el inicio en vez del login. Abrimos el layout inicio-activity para modificar nuestro diseño, al txt usuario le pondremos un color gray accent, agregamos otro text view abajo del txt usuario, cambiamos la orientación del linear layout a vertical, les quitamos el weight 1, renombramos el id y le pondremos txt nombre apellido le pondremos de color gray accent y de tamaño 20 sp. En la clase InicioActivity agregamos el text view, txt nombre apellido y en el onCreate txt nombre apellido igual findView by id.id.txt nombre apellido. Asignamos al txt nombre apellido.setText resultado usuario.get nombre más comillas espacio más resultado usuario.get apellido, abrimos la clase usuarios web service cloud y el string URL images lo modificamos poniendo después de la IP diagonal usuarios a w diagonal dis diagonal usuarios porque es donde se encuentran las imágenes por ID de cada usuario, relanzamos el emulador y ahora sí ya se ve nuestra imagen del usuario con nuestro nombre de usuario y nuestro nombre y apellido, regresamos al layout y le damos un poco más de diseño para que se vea presentable. Abrimos la clase base datos interna agregaremos otra columna a la tabla usuario llamada key-usuario-logueo,
Lo mismo en la consulta de creación de la tabla le asignamos al key-usuario-logueo de tipo entero not null. En crear usuario agregamos otro parámetro de tipo entero llamado logueo, agregamos otro cv.put key-usuario-logueo, logueo, nos vamos a la clase login activity donde se encuentra la consulta crear usuario y al final le agregamos el valor 1, en obtener usuario agregamos otro entero de nombre logueo igual cursor.get column index key-usuario-logueo, en el for agregaos otro resultado usuario.set logueo cursor.get int logueo, marca error porque no existe en la clase usuario data así que lo agregamos igual hacemos sujeter setter, replicamos lo mismo en el obtener usuario logueado, en editar agregamos el parámetro de tipo entero de nombre logueo, agregamos otro cv-editar.puto key-usuario-logueo, logueo, regresamos a la clase login activity y en la consulta editar usuario al final agregamos 1. Dentro del btn salir agregamos la variable de tipo base datos interna de nombre útil salir usuario de b igual a new base datos interna inicio activity.this, seguido de un try, catch exception y dentro asignamos l.print stack trace, dentro del try asignamos al útil salir usuario de b. Instanciar de b, útil salir usuario de b. Editar usuario logueo, resultado usuario.get id usuario, 0, útil salir usuario de b. Close. En la clase base datos interna agregamos el public lon editar usuario logueo y le pasamos los parámetros lon id usuario y int logueo, dentro declaramos la variable de tipo content values de nombre cv editar igual a new content values, cv-editar.put key-usuario-logueo, logueo, agregamos el return de b.update tabla-usuarios, cv-editar y key-usuario-id usuario más igual más id usuario, null. Eliminamos la app del emulador y ejecutamos el modo debug, nos logueamos con el usuario y ya se ven los cambios del diseño presionamos salir, nos logueamos con varios usuarios. Se tronó la aplicación debido a que un usuario no contaba con fecha de último acceso entonces debemos quitarle el not null a la columna fecha último acceso porque puede no traer dato el usuario. Eliminamos la app y la volvemos a debuguear, nos logueamos con el usuario que tronó la app y ahora sí ya no se cierra la app, nos logueamos con otro usuario y cerramos la aplicación y la volvemos a abrir. Algo falló porque debió mantenerse logueado, abrimos la clase introducción activity y en la validaciones del if resultado usuario.getStatus, lo cambiaremos por resultado usuario.getLogueo. Ejecutamos de nuevo el modo debug, y nos logueamos, salimos de la app y ejecutamos la app de nuevo y ahora sí ya se mantiene el usuario y si te sales del usuario y cierras la app y la ejecutas de nuevo ya se abre la vista login y no la del usuario. Y es todo por este tutorial. En el siguiente crearemos los permisos de usuario y el consumo de nuestro servicio tipo de usuario y permisos.